Vamos a la prédica, vamos a abrir nuestras Biblias y buscar en nuestro libro favorito, Segunda de Crónicas, capítulo 29. Fuera de broma, esta es una de mis historias favoritas realmente. Antes del mensaje, un mini mensaje. El 20 de enero de 1961, hace un par de años, Joaquín, ¿quién más? Randy, ¿se acuerdan seguro? Fue la juramentación y el discurso inaugural del presidente John F. Kennedy. Ha sido uno de los discursos mejores y más impactantes en la historia y fue muy impactante por lo tajante que fue, lo claro que fue en el cambio generacional que anunció en la forma de hacer gobierno, el cambio en el mundo que ellos estaban encarando, el cambio en la relación entre naciones que ellos iban a fomentar y otras cosas más que los estadounidenses tenían que estar dispuestos a defender y a promover en el mundo. La frase más impactante fue cuando él dijo: así que, mis compatriotas estadounidenses, no preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros. Preguntaos qué podéis hacer vosotros por vuestro país. ¿Quién se acuerda de esa frase? ¿O quién la ha escuchado antes? Tú ves, él estaba ahí, Randy estaba ahí. Esa frase le dio vuelta a todas las expectativas que los ciudadanos tienen de su gobierno, de sus gobiernos, que aquí también nos hace falta. Creo que los cristianos de este tiempo necesitamos también una frase como esta. Mucho pensamos en qué Dios ha hecho por nosotros, qué Dios seguirá haciendo por nosotros y qué podemos esperar de Él, lo cual está muy bien, porque es la base de todo, el Evangelio. ¿Ok? Las promesas del Evangelio. Pero ya no pensamos en qué Dios espera de nosotros y qué Dios quiere que hagamos por Él. Eso es exactamente lo que hace Romanos 12, 1 y 2. Después de pasarse 11 capítulos el apóstol Pablo hablando de las riquezas del Evangelio, las promesas del Evangelio, la obra radical, efectiva, suficiente, completa del Evangelio a favor de nosotros. Entonces da la vuelta y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que ahora presenten su ser, sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es vuestra adoración normal, racional. Y no se adapten a este mundo, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben, certifiquen, vivan la voluntad de Dios, que esta es buena, agradable y perfecta. Así que está diciendo en cierto modo lo mismo que John F. Kennedy. Piensa ahora, ¿sabías que hay algo que Dios espera de nosotros? Y que de hecho nos perdemos mucho de Dios si no estamos haciendo lo que Él nos pide. O sea, no puedes creer que solo lo que Dios ha hecho por ti ya es todo. Todas las epístolas ocupan la mitad de su enseñanza en lo que se llama los indicativos o nuestra posición en Cristo. Lo que tenemos en Cristo. Pero ocupan toda la otra mitad en lo que le llaman los imperativos. Es decir, una cosa es nuestra posición en Cristo, otra es nuestra experiencia diaria en Cristo y lo que debemos hacer. Y estamos en tiempos donde no se le presta mucha atención. El evangelio de la obediencia, de la santidad, del deber, del trabajo, de la entrega, del servicio, no es popular, asusta a la gente, hace que la gente se cambie de iglesia y ha disminuido ese mensaje en las iglesias. Pero hoy vamos a leer un texto donde
Dios hace muchas cosas en respuesta a cómo nosotros nos entregamos a Él o le respondemos a Él. Y le hemos llamado a este mensaje cómo nos consagramos a Dios. Ahora sí vamos a empezar la prédica. ¿Okay? Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 29, desde el versículo 1 en lo adelante. Dice: Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre había hecho. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces les dijo: Óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, Dios de sus padres, y saquen lo inmundo del lugar santo, porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Lo han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas y no han quemado incienso ni ofrecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. Por tanto, la ira del Señor vino contra Judá y Jerusalén, y Él los hizo objeto de espanto, de horror y de burla, como ustedes lo ven con sus propios ojos. Por eso nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están en cautividad a causa de esto. Ahora, verso 10. He decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. Hijos míos, no sean ahora negligentes, porque el Señor los ha escogido, a fin de que estén delante de Él para servirle y para ser sus ministros y quemar incienso. Verso 12. Entonces se levantaron los levitas, Maad, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de los coatitas, y de los hijos de Merari, estos son los descendientes de Leví, dicho sea de paso, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealeel, y de los gersonitas, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa. De los hijos de Elisafán, Simri, Jehiel, y de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. De los hijos de Man, Jehiel y Simei. De los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos levitas reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron para limpiar la casa del Señor, conforme al mandamiento del rey, según las palabras del Señor. Los sacerdotes entraron al interior de la casa del Señor para limpiarla y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. Entonces los levitas las recogieron para llevarlas fuera al torrente Cedrón. Comenzaron la santificación el primer día del mes primero, y el octavo día del mes entraron hasta el pórtico del Señor. Entonces santificaron la casa del Señor en 8 días y terminaron el día 16 del mes primero. Después fueron al rey Ezequías y le dijeron: hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la mesa del pan de la proposición con todos sus utensilios. Además, todos los utensilios que el rey Acaz en su infidelidad había desechado durante su reino, lo hemos preparado y santificado, y ahora están delante del altar del Señor. Verso 20. Entonces el rey Ezequías se levantó temprano, reunió a los príncipes de la ciudad y subió a la casa del Señor. Y trajeron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos como ofrenda por el pecado del reino, por el santuario y por Judá.
El rey ordenó a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que los ofrecieran sobre el altar del Señor. Mataron los novillos y los sacerdotes recogieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. También mataron los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después trajeron los machos cabríos por la ofrenda por el pecado del rey y de la asamblea y pusieron sus manos sobre ellos. Los sacerdotes los mataron y purificaron el altar con su sangre como expiación por todo Israel, porque el rey había ordenado el holocausto y la ofrenda por el pecado por todo Israel. Si usted leyó Levíticos y Éxodo, esto le va a tener más sentido. Verso 25. Luego Ezequías situó a los levitas en la casa del Señor con címbalos, con arpas y con liras, conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán, porque este mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Los levitas se colocaron con instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar. Cuando el holocausto comenzó, también comenzó el canto al Señor con las trompetas, acompañado por los instrumentos de David, rey de Israel. Mientras toda la asamblea adoraba, también los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. Después de consumido el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se inclinaron y adoraron. El rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Cantaron alabanzas con alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces Ezequías dijo: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y traigan sacrificios y ofrendas de gratitud a la casa del Señor. Y la asamblea trajo sacrificios y ofrendas de gratitud, y todos los que quisieron trajeron holocaustos. El número de los holocaustos que la asamblea trajo fue de 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos. Todos estos fueron para el holocausto al Señor. Y las cosas consagradas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Los sacerdotes eran pocos y no pudieron desollar todos los holocaustos. Por eso sus hermanos los levitas los ayudaron hasta que se acabó la obra y hasta que los otros sacerdotes se hubieron santificado. Porque los levitas fueron más cuidadosos para santificarse que los sacerdotes. Hubo también holocaustos en abundancia con la grasa de las ofrendas de paz con libaciones para los holocaustos. Así quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. Entonces Ezequías se regocijó con todo el pueblo por lo que Dios había preparado para el pueblo, pues todo sucedió rápidamente. Vamos a orar. Señor, aquí hay un pasaje largo con cosas aparentemente oscuras, desconocidas, inaplicables para nosotros, con muchos detalles. Haznos entender qué significa esto hoy para nosotros. Abre nuestros ojos. Que tu Espíritu Santo aplique las verdades espirituales que hay en este texto a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que seamos confrontados, enseñados, animados, transformados por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Después de esto necesito... Uy, se me fue el agua. Mucha agua por ahí está. Bien, vamos a seguir ahora. ¿Qué historia, eh? La situación de... Una sola. Gracias. La situación de Ezequías e Israel no era diferente a la de nosotros hoy en día. Había grave crisis política, económica, invasión inminente, idolatría rampante, decaimiento espiritual, apostasía,
corrupción, muchas clases de males. Cuando Ezequías comenzó a reinar, Ezequías supo que la respuesta a esos males que los rodeaban no era una respuesta política ni económica, sino que el pueblo lo que necesitaba frente a ese mundo tan amenazante y corrupto era simplemente una renovación espiritual por medio de volverse a Dios y restaurar la comunión y el culto a Dios. Ezequías supo que había algo en ellos que no estaba bien ante Dios y que tenían que arreglarlo, limpiarse. Ezequías sabía que había algo que ellos no estaban haciendo y tuvo la iluminación de Dios, la gracia de Dios y la inclinación o devoción de saber que la respuesta para lo que vivían en ese tiempo estaba en Dios y en nadie más. Su padre había hecho alianza con el rey de Asiria, había entregado dinero aquí, había levantado ídolos allá, había buscado toda clase de soluciones. Pero Ezequías dijo, no, esto es un asunto que tenemos que resolver viniendo a Dios. Los versículos 35 y 36 dan el resumen de lo que trata todo este largo capítulo. Dice, así quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. De eso trata todo el capítulo. Y añade que fue Dios que preparó al pueblo para eso, y eso produjo un gozo renovado en la relación del pueblo con Dios. Esto se puede describir bíblicamente como un avivamiento porque hubo una consagración renovada en el pueblo, hubo una adoración renovada y claramente fue Dios que produjo esto, y los ánimos y el gozo del pueblo en Dios, o sea, el ánimo y el gozo espiritual cambió. Por eso se le llama avivamiento. Para que esto sucediera, hay otro versículo clave que describe lo que sucedió antes, que es el verso 31. Y es que para que sucediera lo último, el pueblo tuvo que reconsagrarse a Dios, rededicarse a Dios. Y para que esto sucediera, hay otro versículo clave que fue lo primero que desencadenó todo, y es el versículo 10, con el compromiso y la determinación que Ezequías tomó. Ahí tenemos las tres partes de este pasaje. Pero, vamos a ver cómo trasladar este texto a nuestras vidas. Y para eso tenemos que entender cuál es la clave teológica, doctrinal y espiritual para que esto ocurriera en ellos y para que ocurra en nosotros. Y eso está en el versículo 10 y 11 también. Ezequías dijo, yo he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. ¿Cómo es eso, Ezequías? O sea que si tú oras y juras y prometes y declaras, Dios responde. No exactamente. Aquí hay dos de las palabras más importantes de la Biblia. En inglés, y mejor dicho, en el texto original, para los que les gusta leer el interlineal en hebreo, yo sé que hay varios aquí, aparece la palabra expiación, para hacer expiación. Y también aparece una que sí está aquí, que es la palabra pacto. Expiar es quitar o remover por medio del pago con sacrificio, la culpa, el pecado o la deuda. Y pacto es la alianza de juramento por medio del cual
una persona se compromete a de manera fiel e irreversible cumplir lo que ha prometido. Ese es el pacto de Dios de aceptar en comunión a su pueblo, expiar a su pueblo, bendecir a su pueblo y siempre ser su Dios. Aunque aquí la palabra pacto también habla de compromisos entre hombres, y de hecho que aquí es la misma palabra del pacto divino, pero aquí es Ezequías que la usa. Ezequías apela a un pacto. Ezequías responde con un pacto, con una determinación, con un compromiso, porque sabía el pacto que ya existía entre Dios y ellos. Entonces, Ezequías simplemente, en base al pacto que ya Dios tenía con su pueblo, quiere corresponder o responderle a Dios también haciendo un pacto o compromiso. En otras palabras, ese pacto provisto por Dios y este pacto o decisión de Ezequías de corresponder a Dios le permitió a Ezequías reconsagrarse a Dios junto con su pueblo, haciendo, como ya señalamos, 3 cosas que Dios esperaba de ellos, que están relacionadas con la casa de Dios. Esas 3 cosas están claramente especificadas en el texto y las podemos ver en 3 personajes y en 3 movimientos claros que tiene el texto. Es decir, el primer personaje que encontramos en este largo capítulo es Ezequías y lo que él hizo. El segundo personaje que encontramos y que se marca no solo, también se marca igual que Ezequías, con una acción contundente, son los levitas y sacerdotes. Y el tercer personaje que encontramos que toma acción es el pueblo. ¿Verdad que sí? Vamos a dividir este capítulo en eso. Para consagrarnos a Dios o reconsagrarnos a Dios, lo primero que necesitamos es volver a ser un pueblo enfocado en Dios. Versículos del 3 al 11, lo que hizo Ezequías. Lo primero que necesitamos es encontrar la casa de Dios y abrir sus puertas. ¿Cómo así? Ezequías puso su atención y todo su esfuerzo en la casa de Dios. Lo primero que hizo fue reabrir la casa de Dios y reparar sus puertas. Desde los tiempos, ustedes saben, pero hay que repasar. Desde los tiempos del tabernáculo de Moisés y después con el templo de Salomón, Dios había mandado a su pueblo que construyeran un santuario. El propósito era Dios poder habitar en medio de su pueblo y que su pueblo se reúna en ese lugar para invocar su nombre, buscarle y adorarle. Esa realidad de Dios en medio de su pueblo, en el templo o en la casa para él, implicaban muchos requisitos para el pueblo de Israel. Básicamente tenían que ser un pueblo santo, un pueblo guiado por los preceptos del Señor y un pueblo que hacía todo lo necesario para constantemente reconciliarse con Dios a fin de que sus vidas y sus sacrificios sean aceptos a Dios. Ese era el propósito del templo. ¿Ok? Entonces, Ezequías lo que estaba haciendo con esto era establecer en el pueblo de Dios la prioridad que hay que darle a la presencia de Dios y a la comunión con Dios. La prioridad que hay que darle a la adoración, la prioridad que hay que darle a estar en condiciones agradables a Dios, la prioridad que hay que darle a acercarse a Dios. Para eso era el templo. Y con el templo cerrado no había otro lugar ni otra oportunidad o posibilidad de buscar a Dios.
encontrarse con Él y adorarlo. Cuando Salomón dedicó el templo al Señor, segunda de Crónicas 7, por ejemplo, repetidas veces dijo: si tu pueblo se reúne en este lugar a buscarte y a orar, tú oirás desde los cielos y responderás. Es decir, que la casa de Dios, literal, ahí en ese territorio, en el pueblo de Israel, era la puerta o la entrada al cielo para encontrar a Dios. De manera real y efectiva, Israel encontraba a Dios cuando iba a la casa a adorarlo. Abrir las puertas de la casa de Dios significa buscar vida espiritual, visión espiritual, caminar espiritual, esperanza espiritual, fuerzas espirituales, gozo espiritual, sabiduría espiritual y recompensa espiritual en Dios y solo en Dios. Es decir, que Ezequías llevó al pueblo a que vuelva a tener un enfoque espiritual para sus vidas. Lo que aprendemos de Ezequías es que él tuvo motivaciones espirituales, intereses espirituales y prioridades espirituales. Amén. Hasta ahí el pueblo había tenido prioridades e intereses mundanos, idolátricos, por años. Pero la motivación y determinación de Ezequías fue enfocarse en Dios. Ezequías movió al reino a volver a tener, repito, enfoque espiritual desde el primer día que llegó al trono. Y es claro en este texto, en el verso 10, la determinación, la decisión, el compromiso que tomó Ezequías para con Dios. Es claro que él se enfocó en Dios. Y ese es nuestro problema también. La falta de un mayor compromiso, celo, intención de tener una vida con un enfoque espiritual, con un énfasis espiritual. Queremos seguir siendo cristianos y queremos tener una vida cristiana, pero con intereses, con perspectivas, con experiencias terrenales. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Quién se acuerda de ese pasaje? ¿Cuál? Buscad. ¿Qué pasaje es ese? Génesis 1:1. Colosenses 3:1. Si pues habéis si pues habéis resucitado con Cristo. Eso es como diciendo, si tú has nacido como un ser humano, ahora respira y come, porque el que está vivo respira y come. Si has resucitado con Cristo, ¿qué tienes que buscar? Las cosas de arriba. O sea, si eres un pez, nada en el agua. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. No, subraya ese no. No. En las de la tierra. Pero vivimos nosotros la vida permanente con demasiado énfasis, esperanza, expectativa, enfoque en lo terrenal. Todo nos afecta, todo nos preocupa, todo nos afana, todo nos llena. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer. Quisiera decir que el hecho de que la iglesia hoy en día está envuelta en muchos eventos y actividades equivale a que está enfocada en las cosas espirituales y en Dios. Pero no puedo decir eso. Una cosa no significa la otra. Porque uno puede estar involucrado en actividades cristianas y no tener hambre por Dios, no tener anhelo por Dios, no tener necesidad por Dios, sino solo pasarla bien.
cumplir con la rutina. No hay hambre espiritual, no hay un verdadero enfoque espiritual. Nosotros pudiéramos decir, ¿cómo es posible que estos israelitas, cabeza dura, tontos, abandonaron la casa de la morada de Dios? Dios estaba con ellos y la cerraron y la clausuraron. ¡Qué idiotas! Pero nuestras prioridades pudieran estar tan al revés, tan mal como ellos. Y usamos las excusas de que nunca tenemos tiempo para buscar. Miren, hemos llegado a tal punto que de verdad nos creemos que la casa, los hijos, la familia, el trabajo y las ocupaciones tienen que estar primero que Dios. Así de mal estamos. Nos lo creemos y lo practicamos y ponemos excusas. Y decimos, Señor, tú sabes, es falta de tiempo. No es falta de tiempo, es falta de interés espiritual y es falta de prioridades espirituales y es falta de visión espiritual. ¿Cuántas excusas pudiéramos tener para no buscar a Dios suficientemente, adecuadamente? Pero al igual que Ezequías, el pueblo de Dios tiene que decidirse por Dios, entregarse a Dios, cambiar sus prioridades, tomar decisiones, a abandonar sus distracciones mundanas. Necesitamos volver a tener un pueblo, una iglesia más inclinada a Dios, más en pos de Dios, más interesada por Dios. Ponernos en línea con Dios y no andar buscando que Dios se ponga en línea con nosotros, detrás de nosotros, donde nos da la gana de ir. Ven Dios, no te alejes. Acuérdate que yo voy contigo. Acuérdate que tú tienes que bendecir mi negocio. Acuérdate que tú me tienes que hacer feliz. Acuérdate que mi familia te necesita. Eso no es prioridad espiritual. Eso no es enfoque espiritual. Eso es estar enfocado en ti mismo. Es que no tengo tiempo, decimos. Eso no es cierto. ¿Cuántos de los feriados que hay en el año, que tenemos muchos, los has apartado para, aunque sea mediodía, pasarle en oración? De tantos feriados. Óyeme, ya estamos pensando en el feriado de noviembre, ¿cuál Airbnb alquilar? Y en el del 2027 ya lo tenemos separado. O ir de misiones. O quedarte quieto y meditando o examinar tu vida. ¿Cuántos domingos en la tarde pasas para, bueno, ya estoy descansando, déjame meditar en el Señor. Déjame examinar mi vida. ¿De qué maneras y en cuántos espacios tú tienes que volver a abrir la casa de Dios, porque Dios está esperándote y Dios está esperando más de ti? A ver, sobre todo las hermanas, las señoras, ¿cómo usted prepara su casa cuando va a venir su hijo que vive en Nueva York? Y cuando va a venir un nieto, ¡wow! Mandamos a construir una habitación, si es posible, la alfombramos, ponemos aire, electricidad, le hacemos baño. La pintamos para el nieto, bellísima. Compramos cuna. Yo le he comprado a ese muchachito de todo, que ahora no se lo pueden llevar. Porque si es para un hijo, si es para un nieto, si es para un... Preparamos la casa. Pero no hacemos igual con nuestro gran, poderoso, glorioso, vivo Dios. Segundo, necesitamos ser un pueblo que practica la santificación. Para consagrarnos o reconsagrarnos, necesitamos ser un pueblo que practica la santificación. Versículos 5 y versículos del 12 hasta el 19. Es el segundo movimiento en el texto y el segundo personaje que aparece. Es interesantísimo.
Ezequías tiene un enfoque en Dios. Busca a los líderes encargados del templo, los levitas y sacerdotes que hacía años que no estaban haciendo su trabajo. Los lleva a la zona oriental, o sea, frente al mismo templo, y le dice, ¿ven eso que está ahí? Ese es el lugar de la morada, de la presencia de Dios con nosotros, construido para nosotros buscarlo y adorarle. Ustedes, ¿saben cómo se llaman? ¿Qué son ustedes? Somos levitas. ¿Hijos de quién? Hijos de Leví. ¿Saben lo que se supone que ustedes deberían estar haciendo y no están haciendo? ¿No lo saben? Pues déjenme decirles. Ustedes fueron apartados para servir a Dios y para eso tienen que estar en condiciones adecuadas. Así que adivinen qué tienen que hacer ahora. Vayan a bañarse. ¿Cómo así? Santifíquense. Prepárense para Dios. Límpiense de toda contaminación y limpien la casa de toda contaminación, porque ese es nuestro deber y esa es nuestra prioridad como creyentes. El lugar del culto a Dios no solo estaba cerrado, sino que estaba lleno de inmundicia, de impurezas, y no preparado, destruido. ¡Wow! El texto es muy descriptivo en todo lo que se tuvo que hacer para santificar la casa de Dios. El templo tenía que quedar limpio de toda suciedad física, limpio de todo objeto profano o idolátrico, cada instrumento de adoración y de servicio purificado y puesto en un lugar listo para servir el culto a Dios. ¿Qué tarea tan específica y profunda fue esta de la santificación? Repito, tarea específica y profunda. Era muy fácil saber lo que ellos debían hacer porque dice el versículo 15, léalo, que se santificaron y limpiaron la casa del Señor conforme al mandamiento y las palabras del Señor. O sea, que ya habían instrucciones claras de cómo santificarse y de cómo santificar la casa. ¿Conoces tú cómo se lleva a cabo la tarea de tu santificación y de tu limpieza? ¿Sabes tú lo que tienes que usar o qué debes hacer para experimentar una santificación profunda en tu mente, en tu corazón, en tus deseos, en tu voluntad, en tus planes, en tu conducta, en tus pensamientos, en tus intenciones y en tus relaciones y en tu manera de hablar? Si no lo sabes, déjame decirte que si hay algo en lo que Dios se ha ocupado de ser muy claro y específico y detallado para su pueblo, es cómo su pueblo debe santificarse. Debe vivir y debe ser. Sed santos porque yo soy santo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado, sea santo. ¿Verdad? Está clarísimo en la palabra. Romanos 12, voy a leer este texto, miren. Perdón, Romanos 6. Dice, versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren el verso 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Porque así como ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Oh, hermanos, Cristo nos ha dado una casa mejor que la que tenía Ezequías para acercarnos a Dios. Y Cristo nos provee una santificación mejor que la que tenía
Ezequías y el pueblo de Israel. La Biblia es tan específica en nuestra santificación que aún dice que ninguna palabra ociosa debe salir de nuestra boca. ¡Wow! Es uno de el mandamiento menos recordado y aplicado que existe. Es más, dice ninguna palabra también en otro texto en Efesios 5, ninguna palabra indecente o vulgar. Tan específico. El Señor da una lista aún de las palabras que no debemos decir. Y mucho más. Ezequías fue un hombre entonces decidido a ocuparse en su santificación y fue un líder que llevó al pueblo a practicar la santificación. Estableció la prioridad de cultivar la santificación. Eso es sencillo, aunque es profundo y confrontante. Siempre tenemos que saber cómo practicar la santificación. Pregúntate, ¿cuántas veces tienes que examinar tu vida y tu corazón? Diría yo, por lo menos diario, para detectar tus pecados. ¿Cuántas veces tienes que orar para pedirle al Señor perdón? Diría yo muchas. ¿Cuántas veces tienes que orar para pedirle al Señor fortaleza contra las tentaciones? Yo diría todo el día. ¿Cuántas veces tienes que leer la Biblia para que tu corazón sea confrontado e iluminado? Diario. ¿Cuántas cosas debemos conversar para nuestra santificación y salud espiritual? ¿Y cuántas cosas debemos evitar para no contaminar nuestro corazón? Está clarísimo. Está clarísimo. No sé cuánto de ustedes les pasa, a mí me pasa, que ven cosas sucias en su casa y no hacen nada por ella. A mí me frustra, me deprime, pero las dejo ahí. Los muchachos tienen ropa ahí de 3 semanas sucias, tirada, medias, y la dejan ahí. Te he dicho hace 3 semanas que laves tu ropa. Ay, sí, mami, ya voy. Nos quejamos. En otras palabras, nos lamentamos, nos horrorizamos en vez de limpiarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. ¿Por qué lloras tanto ante Dios? Ay, Señor, de nuevo me pasó. Mira, pues límpiate. Ocúpate en tu santificación. Por medio de Cristo tenemos limpieza y poder y sabiduría para ser santificados y cultivar la santidad, pero no lo hacemos porque vivimos un cristianismo donde esa no es una prioridad tan importante para ser cristianos hoy en día. Santidad, santificarse, limpiarse, examinarse. No. Yo vine a Cristo y el propósito supremo de Dios es que yo sea feliz. Es el catecismo que nos hemos enseñado. Nada más. Una vez, Evangelina, mi suegra, me dio una, porque a mí me gustan esas cositas, era una reliquia, una bandejita como de plata o algo así, para ver si podía limpiarla. Eso tenía siglos, creo que era de su tatarabuela. O sea, una cosa valiosa, pero sucia. Bueno, primero, me costó limpiarla, pero a mí me gustan esas cosas. No le iba a echar agua y jabón, ni cloro, ni lejía, que ya es fuerte. Hay productos especializados que son los únicos eficaces para quitar el moho. Y le tuve que echar. Y la primera vez salió eso negro. ¿Cuántas veces le tuve que frotar ese producto? Como 3 veces. Y seguía saliendo suciedad. Después tuve que comprar unos cepillitos metálicos, porque todavía había más sucio. Y todavía no estaba bien. Y después conseguí como unas pulidoras que tienen unos dientitos y unas cosas para pulir.
Ahí quedó recién. ¿Cuánto cuesta santificarse y limpiarse? Bueno, a mí, después de pulidora, todavía falta algo más. La palabra, el Espíritu Santo, y todavía me falta más. ¿Saben qué falta? Que otro me lo diga también. Limpiarnos. Tercero y último. Para reconsagrarnos, necesitamos volver a ser un pueblo con una vida de adoración. Ser un pueblo con una vida de adoración. Vean el versículo 11. Para esto los ha puesto Dios. Y a partir del versículo 20 al 35 hay una larga descripción de la adoración que experimentó este pueblo. A partir de aquí hay una acción, una práctica que se describe también con mucho detalle y se restableció el culto a Dios. Y en esa adoración se mencionan dos ingredientes fundamentales en la adoración y varias cosas que suceden en la dinámica de la adoración. Para Ezequías está claro que todo lo anterior fue preparación para llegar a esto, para hacer lo más importante que el pueblo de Dios tenía que hacer: entregarse a Dios, servir a Dios, rendirle culto, exaltarle, entregando todo lo que él había pedido a su pueblo que le entregue, y de esa manera vivir para adorarle y glorificarle. Mencioné al comienzo Romanos 12:1. Dios pide que nos entreguemos por entero para su gloria. ¿Puedes ver la relación que hay entre abrir la casa de Dios, de la presencia de Dios, de comunión con Dios, limpiar la casa de Dios y adorar en la casa de Dios? Todo está conectado. Esta adoración fue consecuencia de lo que se hizo primero. Pero vamos por partes. No lo vamos a leer todo de nuevo, pero ve posando tus ojitos ahí. Adoración implicó, en primer lugar, sacrificio. Si algo hay aquí en este pasaje, es un montón de animales y un montón de sangre. Salpica. La palabra adoración está íntimamente y primeramente relacionada con la palabra sacrificio. Sacrificio por el pecado, sacrificio de expiación, etcétera, etcétera. Por el rey, por el reino, por los levitas, por el pueblo, por los hijos, por todo el mundo. Ezequías tenía muy claro en su teología que se adora a Dios por medio de presentarle a Él un sacrificio que Él ha pedido, que es acepto, que es perfecto, que es suficiente, que es conforme a su carácter, que lo satisface, que le complace y que solo es el tipo de sacrificio que nos puede abrir las puertas de la reconciliación y la comunión con Él. Hay un solo sacrificio que Dios pide y adoramos a Dios por medio de ese sacrificio perfecto. ¿De dónde iba a sacar Ezequías esos sacrificios? Fácil, de todas las prescripciones que él sabía, Dios había dejado en Levíticos. Así que Ezequías sabía, bueno, nosotros ahora adoramos a Dios presentando sacrificio de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Eso era el antiguo pacto. ¿De dónde sacamos nosotros ese sacrificio de adoración? O en otras palabras, ¿qué traemos en nuestras manos para presentarnos aceptos ante Dios, reconciliados con Dios y totalmente capacitados para adorarle? Hebreos 9, versículo 11. Dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros,
a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Amén. Por eso Cristo es mediador de un mejor pacto, dice ahí, de un nuevo pacto. Tenemos el sacrificio suficiente, perfecto, satisfactorio, eficaz, eficiente, para poner nuestras manos sobre Él, para depender de Él, para por medio de Él poder acercarnos a Dios todas las veces que querramos. Comunión verdadera, adoración verdadera, perdón verdadero. El día de ayer, en el curso del seminario de la doctrina de Cristo y de la doctrina de la salvación, una de las cosas que enseñó el profesor fue la expiación sustitutoria, sustitutiva, sustitutal, como le quiera llamar. Que Cristo es un sacrificio en expiación en nuestro lugar. Entonces en esos momentos el Señor me hizo ver que cuando queremos acercarnos a Dios y recibir perdón, pensamos en Dios en términos emotivos, emocionales, como si el volver a ser perdonados y volver a tener comunión con Dios dependiera si en esos momentos Dios espontánea y emotivamente vuelve a tener misericordia de nosotros y nos dice, está bien una vez más porque yo soy bueno. Y no es así solamente, no es así. Yo he pecado, pero tengo un sustituto que ya es mi sustituto, que ya cumplió, que ya es perfecto y que ya absorbió el castigo y la ira de Dios por mí, ya. Y esa verdad limpia mi conciencia y mi alma para yo acercarme a Dios y adorar a Dios. Vosotros pues también como piedras vivas, 1 Pedro 2, 5, ofrezcan a Dios sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Todos esos sacrificios prefiguran a Jesucristo, el sacrificio final eficaz para ser reconciliados con Dios. Qué fácil es adorar y renovar una comunión real con Dios y volver a disfrutar de Él. Solo hace falta matar el sacrificio que Él ordenó, pero ya ha sido matado. Reconocerlo, poner nuestras manos sobre Él, venir a Él. Tenemos un mejor sacrificio que el de Ezequías. Pero la adoración no solo significa acercarnos a Dios por medio de Cristo. Versículo 29 y 31. Adoración es sacrificio, pero adoración también es entrega, consagración. Es decir, que el pueblo se consagró a Dios. Dice ahí, se rededicó a Dios, se presentó ante Dios, ofrecieron sus vidas, se postraron ante Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, adoramos por medio de Cristo, adoramos entregándonos,
Adorar es renovar tu compromiso con Dios. Adorar es renovar tu amor por Dios. Adorar es arrepentirte de tus pecados ante Dios. Adorar es querer estar bien con Dios. Adorar es buscar a Dios para que Él te permita que vuelvas a disfrutar de Él. Pero adorar también, miran, verso 25. Adorar también es proclamación, canto y celebración. Oh, sí. Adorar también es celebración. Esto es increíble. No solo hubieron sacrificios para adorar, dice el texto, que los levitas se colocaron en su lugar, listos para cantar y tocar, y que ese mandamiento, dice ahí, procedía del Señor. Es increíble que este texto le da el mismo valor al cantar y tocar que al sacrificar animales. Tanto así que el texto dice, cuando comenzó el holocausto, comenzó también el canto del Señor. Y ambos estuvieron entrelazados en un mismo acto de adoración de principio a fin. ¿Por qué? Porque el versículo 25 dice que así el Señor lo había ordenado. No solo que hayan sacrificios animales, sino que también adores cantando y celebrando. Amén. Claro que sí. Así que ofrezcamos a Dios por medio de Él, Hebreos 13, creo que es versos 13 y 14, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es imposible dejar de ver la integración de todos los elementos que estuvieron unidos en la adoración. Y miren ese verso, por favor, ponga sus ojitos sobre él. Dice, verso 27, cuando comenzó el holocausto, comenzó el canto del Señor con las trompetas. Verso 28, y toda la multitud, ¿qué hacía? Adoraba. Y los cantores y los músicos tocaban. Y los sacerdotes sacrificaban. Qué interesante. ¿Por qué no dice y toda la multitud cantaba? Para dar a entender que la adoración que estaba implicada era más que cantar. Y más que música. Era una entrega, era un estar ante Dios. Era un rededicarse a Dios. ¿Por qué no dice que toda la multitud sacrificaba? ¿No le parece asombroso que al canto del pueblo de Dios, en la presencia de Dios, por medio del Espíritu de Dios, Dios le llama a eso adorar a Dios? ¿O usted espera otra adoración mejor? Hay quien dice, no, yo adoro obedeciendo cuando camino en la calle, esa es mi mejor adoración. Sí, eso también es adoración, todo es adoración. Y voy a repetirlo. Es increíble que al pueblo de Dios, reunido en la presencia de Dios, cantando a Dios, con la ayuda del Espíritu de Dios, entregando sus vidas en comunión con Dios y Dios estando presente, eso se llama adoración. Eso no se llama fiesta, celebración, festín. Claro, se le pone a veces terminologías como vamos a divertirnos en la casa de Dios, vamos a bailar en la casa de Dios, vamos a no sé qué. Pero eso teológica y espiritualmente se llama adoración. Es importante. Verso 31, ya que esto es lo último y de ahí vamos a la conclusión. Adoración es servicio y gozo renovado. Verso 31 al 35. ¿Puedes notar que en este culto Dios estuvo presente y que Él hizo algo nuevo en los corazones y que hubieron ciertas reacciones positivas, cambios y respuestas en el pueblo de Dios? No solo es claro porque el texto dice lo que experimentó la gente.
Y el mismo pasaje dice que Dios fue el que preparó al pueblo. En esa adoración es evidente que Dios estuvo en medio de ellos. Miren, hermanos, algo extraordinario para mí es que en esta reconsagración del pueblo en adoración, no dice que esa reconsagración produjo reflexión teológica, ni entretenimiento, menos. Ni siquiera produjo sabiduría, pero sí produjo gratitud, gozo y generosidad. Y eso se le llama avivamiento. ¿Qué renovó Dios en su pueblo? Gozo en Dios, deleite en Dios. Cuando los creyentes vuelven a consagrar sus vidas a Dios, siempre hay un gozo y una disposición renovada, porque cuando buscamos a Dios, si algo a Él le gusta hacer, es avivar nuestros corazones para Él. Si algo Dios quiere hacer en ti, es que tú estés avivado por Él, gozoso en Él, satisfecho en Él, feliz en Él, enfocado en Él. Y Dios no se tarda en responder cuando tú lo buscas para eso. Salmo 85, verso 6. ¿No nos volverás a dar vida para que tu pueblo se regocije en ti? Eso se llama avivamiento. Por eso es tan importante que nuestros tiempos de adoración sean tiempos de verdadera comunión con Dios, con enfoque en Dios, que sean reales, que sean experiencias de comunión con Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, que busquemos que Dios nos ayude a que tengamos intimidad con Dios y que disfrutemos de Dios. La adoración se puede prestar para muchas cosas. Hay quienes creen que la presencia de Dios en la adoración es solo para emocionarse en un momento como el que está en un concierto o en la discoteca, pasarla bien y tener un momento de euforia. Y lo único que se provoca en la gente es euforia. Y no es así. Pero por el otro extremo, también hay quienes creen que la presencia de Dios para adorar no se experimenta ni se disfruta, porque creen que cualquier experiencia con Dios que incluya emociones es puro emocionalismo y no quieren nada de eso y ¡pum! Hay que bajar los breaks. Yo solo adoro a Dios con mi cerebro, proclamando las verdades eternas. No, John Piper dice, Dios no es adorado donde Él no es atesorado y disfrutado. Porque nuestra alma y todo nuestro ser. ¿Y sabes la cantidad de emociones que la Biblia dice que tenemos que tener para Dios? Gozo, regocijo, alegría, felicidad, deleite, satisfacción, asombro. Esas son emociones puras que deben responder adecuadamente a Dios. Concluimos. Hoy en día, yo he determinado hacer pacto, dijo él. Hoy en día tenemos un mejor pacto. Un mejor templo. Jesucristo. Un pacto en Cristo. Un mejor rey que Ezequías. Jesucristo. Un mejor sacrificio. Si Ezequías y el pueblo de Israel pudieron volver a una vida de adoración y servicio a Dios, mucho más tú y yo que tenemos a Cristo. El sacrificio perfecto, el rey perfecto, el templo perfecto, el intercesor efectivo. Pero, tú tienes que buscar a Dios. Avivamiento es enfoque en la casa de comunión con Dios, enfoque en las cosas de arriba. Avivamiento es vida de santificación para Dios. Avivamiento es vida de adoración y entrega y servicio a Dios. Y eso nos va a dar fortaleza y gozo para vivir en estos tiempos. En Ezequías vemos a Dios una vez más buscando
un rey piadoso que traiga al pueblo hacia Dios. Dejemos la vida cristiana de autocomplacencia, de distracción, de entretenimiento, de enfoque terrenal, de costumbres mundanales, de materialismo. Dos aplicaciones. Número uno, todo depende primero. Todo comienza con que hayan líderes con prioridades espirituales, con enfoque espiritual, santificados, consagrados. Segundo, la retribución que vemos aquí, teológicamente, en los días de los reyes, no buscaban a Dios, ¡pum!, castigo. Eso se le llama retribución inmediata. Pero la retribución por no buscar a Dios no solo puede ser inmediata, puede ser futura, puede ser eterna, si no buscas a Dios. Pídele al Señor que renueve tus deseos e intereses en tu corazón por Él. Vamos a ponernos de pie. Ora a Dios ahora. Preséntate ante Dios. ¿Qué le vas a presentar a Dios en estos momentos? ¿Vas a esperar que concluya el culto? ¿O vas a presentarte ante Dios? Señor, aquí estamos. Confesando la cantidad de descuidos espirituales, morales, confesando la cantidad de distracciones que tenemos, confesando la cantidad de intereses excesivos, mundanos y quizás hasta idolátricos que tenemos. Pero qué hermoso, Señor, que ahí está Cristo, listo, eficaz para recibirnos, para limpiarnos, para volver a despertar en nosotros interés por Dios, vida en Dios, gozo en Dios. Señor, hazlo en mi corazón. Me descuido, me distraigo, me desenfoco. El mundo me arrastra y vivo en una época con demasiadas distracciones. Perdóname si mi cristianismo no ha incluido estar en mejores condiciones para ti, santificarme. Enséñame a día practicar la santificación. Y eso es por tu gracia, eso es por los méritos de Cristo. El poder está en ti. Y si hay alguien aquí que no sabe cómo buscar a Dios, enséñale que Jesús invitó a venir a Él por la fe. Él dijo, yo soy la puerta. Venid a mí, dijo Él. Ven a Él, de todo corazón. Lo único que necesitas es creer, tener fe. Pon tu confianza en Él. Ríndete a Él, acércate a Él. Amén.